En este video de diseño de sonido vamos a trabajar con el concepto postproducción, pero no solamente entendida la postproducción como la etapa final de una realización, la que viene después de la preproducción y la producción, no solamente entendida como la etapa en la que se corrige color, se agregan subtítulos, se masteriza, por ejemplo en el caso de una banda sonora o de un álbum, es decir, no solamente como la etapa de pulida, entre comillas, de una realización, sino entendida como la reutilización de fragmentos de otras obras o de capital cultural que ya fue previamente preproducido, producido e incluso postproducido anteriormente. Esto nos lleva directamente al mundo del collage, al mundo del sampling, es decir, de la reutilización de tomas, de capturas, de fragmentos de audio extraídos de otras producciones ya postproducidas. Tiene que ver con la reutilización y con la siguiente esfera de conceptos, con la descontextualización y recontextualización, reinserción de elementos ya previamente postproducidos, con la desconfiguración y reconfiguración, es decir, con, dicho más coloquialmente, quitar elementos de un sitio y ubicarlo, reinsertarlo en otro para formar una nueva totalidad. Tiene que ver con operaciones que hablan mucho del momento actual, de una lógica de acción cultural propia de las artes contemporáneas y de esta última etapa de la historia de la producción cultural, ¿no? Especialmente vamos a trabajar con el texto postproducción, el texto homónimo de Nicolas Bourrieu, que es un teórico de las artes y crítico de arte francés, en la edición de Adriana Hidalgo. Nicolas Bourrieu escribió textos muy importantes para el estudio de las artes contemporáneas, por ejemplo, Radicante o Estética Relacional, un texto muy citado en otra bibliografía afín. En postproducción va a brindarnos un panorama muy amplio y muy profundo sobre lo que implica la postproducción en el paisaje cultural mundial, y vamos a trabajar especialmente con el capítulo 2, el uso de las formas, que tiene que ver con, en parte, lo que significa la aparición de la figura del DJ en el paisaje cultural. En principio va a hablarnos de un comunismo de las formas. Fíjense qué polémico que arranca este artículo, porque inserta el tema del comunismo, que es un vasto tema a nivel teórico. Vamos a sintetizar en el hecho de que se refiere a otra lógica de distribución y redistribución. Fíjense cómo viene esto del de re, ¿no? Les hace recordar a la deconstrucción, al postestructuralismo, a otras corrientes, ¿no? Otras maneras de pensar la filosofía. Bueno, tiene que ver con todo ese universo de ideas. Comunismo de las formas. Otra manera de redistribuir el capital, pero cultural. Comunismo de las formas. Que cualquiera pueda utilizar lo que es de autoría de otros, pero no en el sentido de adjudicársela, ni siquiera de citar. No tiene que ver con citar esto, como alguien en un artículo, como el propio Nicolas Bourrieu puede estar citando a otro autor o autora. No tiene que ver con citar, tiene que ver con utilizar, reutilizar. Tiene que ver con el abandono de un criterio de originalidad y de autoría y de creación. Y adelanto una hipótesis para ya aprontar la polémica. Posiblemente, desde el punto de vista del autor, fenómeno producido por la propia superproducción de capital cultural. Es decir, que no se malinterprete este aspecto. No quiere decir que haya una opinión ni de mi parte ni del autor
de que tenga que haber menos cultura o menos producción de cultura, como una especie de queja de que hay demasiada. Obviamente que no. Tiene que ver con que al mismo tiempo es innegable que por la globalización, por internet, por la distribución de recursos para generar herramientas que, por ejemplo, hoy en día hay para generar música o banda sonora que no había hace algunos años en cuanto a tecnología, en cuanto a técnicas, en cuanto a información y, por ejemplo, tutoriales para saber hacer cosas. Por todo esto que ya sabemos, ¿no? Este, es innegable que hay mucha cantidad de música, mucha cantidad de películas, de series, de proyectos arquitectónicos que no fueron concretados, pero que están en plan de proyecto, lugares que tienen superproducción de imágenes a full, ¿no? Especialmente fotografía y video. Superproducción de cuántos pintores y pintoras hay, cuánta escultura, cuántos grandes bailarines, grupos de baile. Este, Producción cultural hay un montón, ¿no? Un montón. Esto no es menor. Esta etapa de la historia, el presente y el último recorte, desde los 80, desde los 70 hasta hoy, hasta 2020, estos últimos 50 años de la historia, podemos ver cómo la cantidad y el acceso en información es muchísima, ¿no? La cantidad de música, recortemos en música o de banda sonora, es muchísima. No quiere decir que haya que hacer menos, sino de que es innegable la cantidad. Entonces, la primera hipótesis que se expresa en el texto es que como reflejo de esta propia superproducción de objetos culturales, es inevitable que aparezca la pulsión de reutilización, lo cual aumenta la cantidad de probabilidades y aumenta la cantidad de producciones. Imagínense, introduzco un experimento mental o una pregunta con un fin teórico puramente, ¿no? Para reflexionar. ¿Hasta dónde se puede llevar la reutilización de una obra? Hago un collage con fragmentos de óperas famosas y las lleno con 100 efectos. Y a esa obra la deconstruyo, la recorto y la vuelvo a reconfigurar 1000 veces. ¿Qué resultados obtengo? Bueno, más allá del resultado, ¿hasta dónde lo puedo llevar eso? Bueno, hasta el infinito, hasta que se destruya el material, hasta que pierda el sentido la propia reutilización. Es una pregunta metadiscursiva, tiene que ver con la obra de arte no como fin, sino como materia prima para infinita postproducción. Postproducción. Es algo metadiscursivo. Por otro lado, este comunismo de las formas, de la cultura DJing, de la cultura del DJ, también presente en la cultura del VJ, es decir, del video reutilizado o el video arte hecho a partir del collage de fragmentos de video sacados de internet, muy en boga, muy utilizado en eventos y en la cultura rave y también en la cultura del rock y de la música popular a full, pero sobre todo de la cultura electrónica, ¿no? Es muy común el video arte, analógico, digital, con Arduino, con pacheras analógicas de los 80s. Hemos visto en algún lugar este tipo de obra. Bueno, la reutilización de imágenes, el mundo del collage. El primer aspecto tiene que ver con esto, con que un comunismo de las formas en el sentido de que cualquiera pueda acceder a un fragmento y a partir de eso hacer un discurso propio. El segundo punto fundamental de este texto tiene que ver con usar el arte, que no tiene que ver con el criterio que teníamos del arte antes del siglo XX. Tiene que ver con arte finalizado como materia prima a utilizar, ¿no? No se trata de hablar de su desvalorización, no se trata de hablar de a partir de la reutilización, digamos, absurda, ponerle bigotes a
La Gioconda,